Ayer había toda una movida fuerte con el último vencimiento grande de deuda en pesos de 416.000 millones de pesos que vencían. Una gran parte se suponía que estaba en manos de acreedores privados y el gobierno necesitaba refinanciar esos vencimientos, es decir, colocar por lo menos bonos de deuda en pesos por el mismo valor y, si es posible, conseguir financiamiento neto, es decir, conseguir colocar bonos por un monto superior al que vencía. Sobre todo porque la única fuente hoy para cubrir el déficit fiscal que tiene el gobierno es justamente la emisión de títulos de deuda del Tesoro Nacional en el mercado de capitales domésticos. Bueno, no solamente refinanció los 400.000 millones de pesos de vencimiento, sino que consiguió financiamiento neto, emitió bonos adicionales por 360.000 millones de pesos. Es decir, le sirvió para cerrar la programación financiera del año. Cuando hablamos de programación financiera es los pesos que necesita el Estado para pagar las cuentas. Estamos hablando desde las jubilaciones, los medios aguinaldo, los salarios, a los proveedores y demás. Todos vieron ahí una buena noticia, más allá de que sigue habiendo cuando uno mide con tasas, porque se emiten bonos que están ajustados al tipo de cambio oficial o a la inflación, pero hay algunos bonos que son tasa tradicional, bueno, están con una tasa efectiva anual entre el 20 y el 130% anual, es decir, una tasa de interés muy larga, muy alta, con plazos muy cortos de la deuda, ¿no? Sigue habiendo bonos que vencen todos antes de agosto del año próximo. Sin embargo, hubo muchos que se sorprendieron, dijeron, bueno, efectivamente lograron pasar el test de final de año de deuda. Si se les complicaba en términos de esta refinanciación y los acreedores pedían los pesos del otro lado, no le prestaban peso al Estado, sino que pedían los pesos de esos bonos, iban a correr, iban a presionar sobre los dólares libres. ¿Qué está pasando? ¿Vos lo ves como una buena señal, digamos, lo que ocurrió ayer con esta refinanciación de la deuda en pesos mayor a la esperada? Sí, yo creo que siempre pensé que el tema de la deuda, ya sea en pesos o en dólares, en este caso es en pesos porque la deuda en dólares estamos fuera del mercado, había que cuidarla porque era nuestra única fuente de financiamiento. Yo creo que no me sorprende mirando para atrás, que Guzmán haya renunciado justamente cuando no podía refinanciarse en pesos, porque sabía que esa era su única herramienta. Y ahí es donde creo que él se va. Bueno, Perdón, Sergio esa fue Massa, la corrida de junio, ¿no? claro, la corrida de junio, Que pero hubo inversores, tenedores de esa deuda en pesos, vendieron 1 billón de pesos de esa deuda, del otro lado el Banco Central tuvo que comprar esa deuda emitiendo pesos, pero si recordamos, con esos pesos los acreedores que vendieron esa deuda no querían ya refinanciarla, fueron a correr a la brecha cambiaria y el dólar pasó de 200 a 300 pesos. bueno, pero en ese momento el mercado le exigía muchísimo a Guzmán en términos de tasa para refinanciarse, y ahí es donde él se corre. Y yo creo que uno de los méritos de esta gestión de Sergio Massa es que ve cada problema, juega cada problema o trata de resolver cada problema como si fuera una final. Entonces, ya sea temas de reservas, ya sea temas de financiamiento, ya sea temas de déficit, las 4 variantes que él se puso como objetivo, atiende, por ejemplo, la deuda en pesos, subiendo la tasa y hablando con el mercado de una manera mucho más dinámica y menos confrontativa que Guzmán. Yo creo que parte del éxito de esta colocación es que la Secretaría de Finanzas actual, en comparación con la Secretaría de Finanzas de Guzmán, se dedicó a hablar con los inversores, que es lo que vos tenés que hacer, para ver qué tipo de instrumentos necesitaban, cómo iba a ser la dinámica de inversión de cada fondo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el mercado empieza a confiar más en que si vos no estás en pesos, en realidad vas a empezar a perder respecto al dólar, respecto a otras inversiones, de estar fuera del mercado. Y creo que un poco el premio de esta licitación fue justamente a raíz de que el mercado no cree que va a haber esa corrida que todos esperaban. Y por otro lado, se ofrecen instrumentos
o sea, los dollar link, instrumentos en SEN, instrumentos que te permiten hedgearte. Así que me parece que es un buen fin de año. Tengo brevemente otra pregunta. Hay una clave que es la reconstrucción mínima de la confianza, de que el rumbo del acuerdo con el fondo, el ajuste fiscal, el apretón monetario se va a continuar, que no va a haber un desbande el año que viene, ¿no? Ahí lo escuchaba a Massa hablando de distintos sectores que efectivamente van a acercar muchos dólares a la Argentina. La Argentina puede seguir siendo, yo creo, lo que ha sido siempre la Argentina, pero va a tener una cantidad de dólares enormes en los próximos años que van a ingresar de toda la agroindustria, el campo, del sector minero, del sector petrolero y gasífero. Ahora, la pregunta es si esos dólares de alguna manera van a estabilizar finalmente la economía argentina o, como ocurrió, también ingresar una cantidad de dólares enorme en la última década en la Argentina del sector sojero, y esos dólares se han ido a los colchones, a las cajas de seguridad, al exterior, ¿no? Y eso se llama desconfianza, Exacto. Entonces, vos estás viendo que hay posibilidad de reconstruir un camino de confianza en el próximo año o simplemente es ir tapando agujeros, digamos, tapando conflictos o como un bombero ir echando agua en cada uno de los fuegos que se encienden? Mira, parte de esa confianza se va a ganar cuando finalmente los inversores crean que las políticas de Estado o las políticas que lleva a cabo el gobierno, ya sea este o el que viene, tengan un horizonte de 5 o 10 años de más o menos las mismas políticas. Para eso se necesitan leyes, y para pasar leyes necesitas o consenso político o mucha fortaleza política. Entonces, no vale la pena, cuando lo criticaban a Massa, decía, pero no es economista, no hay un plan económico, y si no, un plan económico que incluya todas las reformas que vos querés hacer, necesitas mucha fortaleza, no solo política, también si vos no podés refinanciarte el mes que viene, ¿de qué plan económico estás hablando? O sea, ¿qué confianza podés llegar a tener? Entonces, hay que ir acordando estos diferentes, estabilizando estas diferentes variables, dólar, pesos, ir reduciendo el déficit, y después de las elecciones, el próximo gobierno, ya sea la continuidad de este o del próximo, sí va a tener que negociar con la oposición, ya sea cual sea la oposición, y hacer algo que le dé a los inversores un horizonte de 5 a 10 años. Menos de eso, hoy la confianza no la generás. No la generás con una buena licitación, a pesar que es muy bueno que pase, no la va a generar el próximo gobierno si es de la oposición, solo por ser por más eso, market no es friendly. solamente acumular dólares en las reservas, digamos. Claro, Sí, o sea, no estamos en el 2015, sí, pasaron muchas cosas. está claro. Entonces, los inversores hoy en día no van a confiar solamente porque haya una nueva figura. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ese consenso. Yo creo que los próximos candidatos, Cristina anunció que no va a ser candidata, entonces cualquiera de los candidatos, ya sea dentro del Frente de Todos como de Cambiemos, creo que van a poder coincidir en muchas cosas. Vos mencionaste el hecho de que se siente Sergio Massa con Roque. Son buenas señales, pero sin 4 o 5 leyes que permitan esas reformas, que permitan que la inversión se quede por 10 años o 5 sin preocuparse si van a poder sacar o no sacar o esto o lo otro, va a Bien. depender de consensos. Javier, gracias, muy amable. Como siempre, estaba Javier Timerman, el titular de ADCAP,